Buenas noches, bienvenidos a día 1, el día 1 del año en que dicen los mayas se va a acabar el mundo. Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Ray, pero Paco, muy buenas noches. Ray, ¿cómo estás, Alejandra? yo creo que mejor empezamos pensando en que viene un cambio de era, que algo un poco más positivo para este primer día del año, primer día de la semana, un día Bueno, uno, digamos uno. muchas felicidades, que tengan un próspero ya no año nuevo, sino que sea completamente el año. Pero antes de ir al año, hay 3 temas que nosotros queremos que ustedes vean, porque son temas que van a seguir este año de una manera más intensa durante los próximos, particularmente, 6 meses. Yo creo que pesarán sobre las campañas políticas, ¿no? En México y en Estados Unidos. Y una pequeña advertencia para nuestra audiencia. Van a escuchar mucho de política, todo de política, y vienen 2101 elecciones, lo cual no es un número que nunca habíamos Lo tenido. único que no entiendo es por qué México puso 2101 y no 2012. Pues ya hubiéramos hecho, Bueno, inventado creo 10 que hay que rectificar. Va a ser un año quizás no tan próspero en temas existenciales, pero sí va a ser muy abundante Pero sí hay que prevenir en la términos audiencia. políticos. Claro. Veamos esto que les preparó nuestra producción. ¿Qué es lo que no hizo López Obrador este domingo? Hay muchos intangibles en este fin de semana. Y uno es, ¿qué sucedió con Carlos Pascual? Después del espaldarazo del presidente Obama, después del espaldarazo de Hillary Clinton, después de la aceptación tácita de la relación por parte de la canciller Pero de Patricia nuevo, Espinosa. de nuevo con firmes espaldarazos, incluso después de su renuncia por parte de la administración de Obama. Es decir, el discurso de Hillary Clinton en el momento en que acepta públicamente la renuncia de Pascual es un anuncio donde a mí no me queda nada claro que sea que Obama le pidió que renunciara, sino más bien que de facto renunció el embajador y la prueba el discurso de Hillary, después la entrevista en Univisión, es de un apoyo absoluto y realmente de mucha solidez de parte del Departamento de Estado a Carlos Pascual y su trabajo a cargo de la Embajada Mexicana. Muy ¿no? sorprendente, yo creo que también para Washington, porque hoy domingo el Departamento de Estado difunde una entrevista que le había dado Hillary Clinton el viernes a la cadena Univisión, donde le hacen una pregunta sobre Pascual y ella habla muy bien de Pascual y qué bien está haciendo su trabajo. Ahora, era difícil dar señales previas a esto, ¿no? Yo no sé, a mí me llama la atención... Pero no tan decidido a favor, o sea, si ya hay algo, con tal pues dices, respaldo, bueno, busco tomas una una Es puerta de más salida. moderado, ¿no? Y la postura, yo insisto, de Hillary Clinton fue muy, muy favorable. Sí, me llama la atención nada más la velocidad que trae toda la relación México-Estados Unidos, a partir de la visita de Calderón, después vino lo de Rápido y Furioso, ahora viene esto, bueno, esta semana... Digamos que cada vez que la hay visita a intervención de Estados los... Unidos. Pues sí, pero estas 2, 3 semanas han estado intensísimas, ¿no? Primero viene todo el tráfico de armamento, luego viene todo lo de estos aviones no tripulados, ahora viene lo de... Pero son como eventos separados. Sí, yo creo que la falta de memoria y de precisión pues nos hace confundirlos. Mira esto de los aviones que mencionas, pues hay un decreto, hay un acuerdo entre los dos gobiernos, el gobierno de Cedillo con el gobierno de Clinton en 1997, que está publicado en el Diario de la Federación, es exactamente lo mismo. Y no hubo ningún escándalo, o sea, no hay nada nuevo. A lo que me refiero con esto, con la velocidad y un poco la dirección de estos eventos, la renuncia da la impresión, yo creo que para consumo doméstico, lo que es política doméstica, fortalece en alguna medida al presidente Calderón, porque No sabemos qué va a pasar esta semana, ese es ¿no? otro buen punto. Yo de pronto no sé si va a haber un revire de esto, o va a haber una repercusión. O va a empezar a salir más casi que se la información vayan de otras cosas, ¿no? Casi que se la vayan a cobrar, porque finalmente esta renuncia es bastante obvio que es a petición de parte.
Y yo no recuerdo, no sé, Ray, debes de tener eso más claro, que haya habido una renuncia como tan evidente No, nunca. de un embajador en este. Eso es, a mí me parece Posterior a de lo- una petición del presidente. Y que ni siquiera se hizo directamente al presidente de Estados Unidos, se hizo primero a un diario como el Washington Post. Acaba pasando esto y voy a la concatenación de eventos, o sea, la frecuencia, ¿no? Que todos tienen que ver con una violación de la soberanía nacional y como si esto fuera el resultado. Digo, por lo menos esta semana va a ser una semana nacionalista. Es un fenómeno ¿no? interesante Es una semana en lo colateral con respecto a Wikileaks, porque Wikileaks lo que hizo fue exhibir, ahora sí yo coincido con el presidente, la ignorancia de un embajador en los cables. Yo creo que ahí encontramos parte del problema. El cable, el multicitado cable de Carlos Pascual el 17 de diciembre del 2009, donde dice que el ejército tiene aversión a los riesgos, por lo cual cuando le enviaron la información sobre Arturo Beltrán Leiva no hizo nada, pues cuando digo que si dice el presidente es un ignorante, pues sí es un ignorante, porque se sabía, o bueno, se sabe, y él debería de haber sabido, que el presidente asignó a los cárteles, o el ataque a los cárteles, a diferentes dependencias. Y los Beltrán Leiva era un problema directo de la Marina, que tenía que resolver la Marina. Entonces, se lo puede entregar al ejército, pero el ejército tenía que entregar esa información a la Marina, que esto conecta con otra parte importante que tiene que ver con los cables, donde habla Carlos Pascual de la falta de coordinación en todos los niveles de las estructuras del Gabinete de Seguridad, cuando tampoco es cierto. Él refleja muy bien la dinámica y la tensión que hay en las cabezas, los conflictos entre ellos, pero omite, aunque en otro cable por ahí menciona que existe un grupo de coordinación intergubernamental donde está a nivel de subsecretarios, jefes de inteligencia, donde nunca se ha interrumpido ese intercambio de información de inteligencia. Entonces la palabra ignorancia fue exacta. Yo creo que la palabra ignorancia sí está muy bien colocada. Yo creo que no, fíjate. Carlos Pascual. Yo creo que no está bien colocada, o por lo menos no está claro que esté bien colocada. Porque a mí no me queda claro que en presidencia, por lo menos no lo han demostrado públicamente, que en presidencia hayan revisado todos los cables. Entonces, cuando haces referencia a un cable, dices, ok, en este cable podemos ver que no se hace mención a tal o cual cosa, pero tampoco nadie ha hecho el trabajo de revisar todos los cables anteriores para ver si no hay antecedentes. O sea, si esto es una comunicación constante que la embajada tiene en distintos órdenes. Los cables que se han difundido hasta ahora, no. Pero son los públicos. Pero estás haciendo una pregunta retórica. No, sobre algo hipotético, ¿no? Lo porque que tenemos es lo que existe. Pero eso, llevarnos, o sea, que con eso podamos calificarlo de ignorante, me parece un exceso. Pero ¿no Sí. te parece que sí vale el calificativo cuando, Es que no te- cuando existe una instrucción y él la ignora? Y cuando existe un grupo de inteligencia que trabaja permanentemente más allá de los pleitos en las cabezas, al cual él se refiere, pero que ignora para hacer su evaluación, ¿no crees que sí está cometiendo una ignorancia? si Yo digo, está pues, haciendo- ¿con quién habló? Es ¿El como en embajador esa Pascual? evaluación, ¿no? No sabemos si hay otras evaluaciones. Pero es que, si o sea, hubiera no existen. otras, aún si hubiera otras, digo, yo no se considera con Raimundo, eso lo dijo. Y sí puede ser un problema serio de información. De hecho, los términos que utiliza a mí me llaman mucho la atención, porque son términos además muy académicos. A ver, eso al Bueno, él es riesgo, muy académico, risk ¿no? averse, bueno, a eso voy. Es decir, una de las lecturas, ¿no?, que creo que algunos analistas sugieren es que de pronto el embajador, más que hacer diplomacia, hace inteligencia. Todos estos cables de los que estamos hablando es un trabajo puramente de inteligencia. Y la inteligencia, por definición, debe tener su chequeo de datos ¿no?, al día. Si hay errores de información de esa naturaleza, a mí sí me parece que viniendo de un embajador, la lectura que le va a dar una Secretaría de Estado, a partir de la cual se van a tomar decisiones sobre nuestro país, no es un tema menor. ¿Por qué es tan importante el caso Murdoch? Yo creo que son dos temas que van juntos. Uno es la relación de los medios con el poder. Conforme va saliendo la trama del caso Murdoch, queda claro que no es un escándalo de escuchas telefónicas a bajo nivel, sino es un entramado de complicidades que llega hasta el mismísimo primer ministro
inglés. Esa es una parte que me parece importante. Y lo otro es, le toca el escándalo a un empresario que hasta hace poco estaba haciendo muy bien las cosas en lo que podemos llamar una especie de intento de refundación de medios grandes. El caso concreto del Wall Street Journal. De tal manera que nos lleva a una reflexión sobre la ética periodística, qué se vale y qué no se vale. No crean, cuando decimos ética periodística, que estamos diciendo, hombre, es un asunto entre periodistas, sino es la forma en que los periodistas nos relacionamos con la sociedad, qué se vale y qué no se vale. Cuando dices periodistas, son los periodistas incluido y los dueños de los medios, porque luego las agendas son distintas, ¿no? De los dueños de los medios con Sí, las tienes de los muchísima periodistas, y entonces ahí yo creo que también el caso qué Murdoch se vuelve periodistas tan particularmente... rebeldes, ¿verdad? No, bueno, pero se vuelve particularmente relevante hasta Sí. dónde llega su responsabilidad, hasta dónde no, ¿no? Y es uno de los temas centrales en el proceso que sigue Murdoch, que es qué tanto sabía él de lo que estaba haciendo sus medios. Vamos a ponerlo en términos muy simples. En 2007 meten en la cárcel a 2 personas aparentemente menores dentro del grupo reporteros de News of the World que habían tenido la mala idea, aparentemente, de pinchar los teléfonos de los príncipes William y Harry. O sea, los pájaros en el alambre eran pájaros conocidos. En ese momento, En este caso. en ese momento, News of the World y el corporativo de Murdoch logra atajar la crisis diciendo, hombre, es un caso aislado y se refiere a 2 imbéciles que no supieron qué estaban haciendo. Un periódico inglés que se llama The Guardian, que es como el equivalente al New York Times en el ecosistema de medios inglés, liberal, muy bueno en periodismo de investigación, no suelta el caso y empieza a picar piedra. Y empieza a encontrarse con que no solo era un caso aislado, y este acá, que tienen 4,000 casos de escuchas, 4,000. Cuando menos. Y se espera que lleguen hasta 12,000, Pues ya, ¿no? ya si son 4,000, pues está... A ver, pero tú dices, a ver, la manera como se relacionan los medios con el poder, que esa es la discusión de fondo que se está dando en la prensa inglesa. Y es posiblemente la razón por la que en México no se toca el tema, ¿no? Una de las razones, seguramente, tienes razón. A ver, ¿cómo se relaciona en Inglaterra o cómo estaba relacionándose a partir de lo que estamos viendo? Y tú como director de periódico, ¿cómo te relacionas con el poder? A ver, empezamos con lo de Inglaterra, que va a ser más fácil. Rupert Murdoch era un magnate que operaba en prensa, dices bien tú, en tele y en satélite. Era en muchos sentidos un empresario multinacional con relaciones de alto nivel con la farándula, con el poder político. ¿Por qué menciono estos dos? Pues porque no está tan desconectada la farándula con el poder político. Para algunas cosas es mucho más eficaz la farándula en términos de popularidad, etcétera. Se dice, Murdoch fue muy importante para que llegara David Cameron a ganar las elecciones recientes. Y es un tema que hemos discutido tú y yo en otro contexto, y era más importante lo que decía un periódico sensacionalista, que tenía un altísimo impacto en la clase obrera, por ejemplo, que lo que decían sesudos intelectuales escribiendo editoriales muy complicados en The Guardian o Independent. Habría nada más que aclarar que también la prensa inglesa tiene como característica que los periódicos, sin estar afiliados a los partidos, sí tienen perfiles perfectamente definidos. Es decir, el periodismo de calidad en Inglaterra, sus lectores, antes de las elecciones ya saben por quién van a votar. Y es mucho más corporativo esto. Pero además es como perfectamente entendible que las noticias sensacionalistas sean más importantes, sobre todo en tiempos electorales, digo, porque igual, yo creo que eso es igual en todo el mundo, Es ¿no? el votante útil. Exactamente, es el votante promedio. pero Y hay una cosa totalmente que de les acuerdo. encanta y que no son, o sea, no todo el mundo está leyendo a los intelectuales, es más, la mayoría no lo Sí, hace. ¿no? yo lo que diría totalmente de acuerdo contigo, hay un matiz que me parece importante. Decía Raimundo, Inglaterra es un caso muy peculiar y uno de las conclusiones a las que habían llegado es mucho mejor coquetear con News of the World, me refiero al cortejo que hace la clase política, etcétera, para ganar una elección. Hay uno de los cuestionamientos importantes, es hasta dónde era un cortejo o era sentirse vulnerables porque sabían que el poderío de News of the World y el poder de Murdoch propiamente podía en un momento dado atacar al político, al partido o al gobernante en turno a través de
sacarles noticias, sacar información que ya se había visto que No, tenían bueno, una gran habilidad para diputada, hacerlo. bueno, Entonces, era o mucho sea, más grave. ¿hasta Era dónde es chantaje, extorsión, no? eran ataques, hostilidad. Una diputada que en un momento determinado, miembro del Parlamento, hace un par de años, se opuso a una política de Murdoch, pues al día siguiente le publicaron la foto y dijeron, esta vieja gorda no tiene qué hacer. Claro, Era entonces, terriblemente sí. brutal. ¿Hasta dónde era chantaje? ¿Hasta dónde era? O sea, ahora sí que los políticos sometidos al chantaje o los políticos coqueteando con el poderoso. Sí, Ese es- hubo en el caso de Que Cameron. la traslación a México es importante, ¿no? Sí, en el caso de Cameron hubo, desde mi punto de vista, un error de bulto enorme y es incorpora a su staff al que había sido editor de News of the World. Y lo En el defiende a periodo- capa y En el espada. periodo más importante del espionaje telefónico. Y lo defiende a capa y espada. Digamos Lo que hace dudar tremendamente digamos, que él no se haya lo beneficiado. que en estas relaciones entre prensa y poder, que normalmente están llenas de sobreentendidos y sutilezas, él cometió el error de llevar literalmente la relación al altar. Y eso me parece que es parte de lo que está en este momento discutiéndose en Inglaterra. Básicamente el razonamiento de los malpensados es si se atrevió a eso, ¿a qué más no se Yo atrevió? tenía una maestra que si Oye. piensa mal lo acertará. Oye, Luis Miguel, a ver, tú no eres nuevo en esto. O sea, tú ya tienes varios cientos de kilómetros recorridos. ¿Qué tan difícil es la relación con el poder en México? Yo diría, y es un tema que creo que vale la pena tocar, yo vengo, como tú sabes, de mucho tiempo trabajar en un periódico local de Guadalajara. Y llevo 2 años pasaditos en México en un periódico, digamos, que se mueve más en la órbita federal. Yo diría que es importante hacer los matices. Lo primero es la relación con el poder a nivel local es muy diferente que la relación con el poder federal. Creo, y es una hipótesis, que enfocarse en esos sectores polarizados de sociedad es caer en una profecía autocumplida, porque, por ejemplo, el testimonio importantísimo de la gesta de Javier Sicilia y con él la visibilización de muchas gentes alrededor que tienen dolor en las familias, no por actos de esta Nombre y naturaleza, apellido de las víctimas, pero pero no por actos de esta naturaleza. Hay mucha gente allí que tiene a sus familiares asesinados en retenes de fuerzas del orden público. Hay mucha gente allí cuyos familiares son policías desaparecidos, Que son parte de esta. que son también víctimas. Es decir, la extensión y la magnitud del concepto de víctimas no lleva hoy, y de verdad yo creo que ya no le da oxígeno a la idea de decir, no, mano dura, acabemos con todos, porque no se está focalizando. La violencia se ha salido de... Se está socializando. se está extendiendo Generalizando. por el mismo volumen y cantidad de actores que entran en juego. Entonces, allí hay un punto que para mí sí es importante, ¿no? A diferencia de otros procesos, pensemos el Cono Sur, ¿no? Donde sí podía retrotraerse y atrincherarse un argumento que dijera, denles con todo, ¿no? Aquí, la extensión del universo de víctimas no es de un solo sector. En lo que es tu terreno propiamente, Javier, si hoy tuvieras que dar un diagnóstico del país, ¿dónde centrarías un problema de derechos humanos en México, ya sea porque tengas evidencia o porque intuyas que algo está pasando? Miren, en esto sí no hay magia, ¿no? Y lo acaba de decir el presidente el día de ayer. El tema de la impunidad es el tema fundamental de México. Pero lo dijeron como 5 años tarde, ¿no? Pero yo creo que es útil que todos insistamos en a qué es a lo que llamamos impunidad, porque hablamos castellano, pero hablamos diferentes castellanos. Entonces, para algunas personas el tema de impunidad es mi hijo fue asesinado o secuestrado, ¿no? Y los organismos de procuración de justicia me trataron como un ciudadano de quinta, no me hicieron caso, no movieron un dedo, ni siquiera archivaron nada, sino no hay ni expedientes y por lo tanto a nadie le interesa. Es decir, no hay garantía de un Estado. No hay ni averiguaciones previas. No hay. En la mayoría de los casos. No hay. Ya no hablo de investigaciones que llevan a un resultado insatisfactorio, hablo de no hay trabajo, no hay trabajo. Y entonces eso sucede para las gentes
que están en estos crímenes de alto perfil, ¿cómo sucede para las gentes que si te roban el auto, yo no sé cuál es el porcentaje estadístico de posibilidad de recuperación de tu auto? ¿No? Entonces hay un problema de procuración de justicia y eso hace que entonces que no denuncies, ¿no? Que todos empiecen a aceptar como un dato de la vida societal. A ver, En Pero México no, que... pero hay un tema incluso de miedo a las autoridades, También. Javier, porque mucha gente no denuncia porque si se meten a tu casa o te matan a alguien, vas y denuncias, no sabes, y esto, ¿no? Cualquiera que haya sido víctima o que haya tenido contacto con víctimas lo escucha, yo no sé si los mismos policías me van a empezar a investigar o me van a empezar a perseguir. O sea, la sociedad está un poco en esta parálisis de hacia dónde volteas, porque acá están los que supuestamente son crimen organizado, acá están los que supuestamente te defienden, pero tampoco te queda claro. O se van a llevar ¿no? mi reloj Y- o mi abrecartas de plata, o ¿no? Como el Pero no caso importa, pero luego el reciente del procurador Estado te de presta el México, suyo, ¿no? Es como... Pero entonces vuelvo a la provocación que tú pones para establecer algún tipo de paralelo con otras experiencias. Una de las cosas, y aquí hay que decirlo con claridad, hay algunas de las cosas que han sucedido en Colombia que son terribles y aún hoy, después de que aparentemente hay una, digamos, reconfiguración de la situación colombiana, Colombia tiene un índice de muertes violentas 3 veces superior al de México. Es lo que más Hoy, tranquiliza a o las sea, autoridades en esa mexicanas. Colombia mejorada, ¿no? La mejora ha dado para que todavía sea 3 veces ¿Por qué en más Colombia violenta. no hubo comisión de la verdad? Las comisiones de la verdad no son una receta como la aspirina, panacea. es decir, para todo, ¿no? Las comisiones de la verdad son fruto de procesos de entronque político. Las comisiones de la verdad no son, es decir, Colombia hay no, toda- no necesitaba ese... no, como- estoy diciendo exactamente lo que estoy diciendo. Es decir, las comisiones de la verdad surgen no por la excelencia académico-técnico-científica de la propuesta, y entonces centros de estudios, universidades, organismos internacionales, no, surge por el acuerdo político. Y a veces surgen mucho tiempo después de haber Y iniciado el entonces proceso no Argentina, hay, ¿no? Con no Sábato, hay, sí. exacto, no hay en Colombia porque no hay un acuerdo político. Ok. Ahora, los acuerdos políticos que han dado comisiones de la verdad que han permitido pasar a etapas siguientes en los conflictos, pensemos en Guatemala, pensemos en El Salvador, pensemos en el Perú, aunque el acuerdo político en el Perú fue incompleto porque fue sin incluir, y todavía eso se siente, al sector que representaba la dictadura de Fujimori y que, como ustedes habrán visto, todavía tiene una audiencia capacidades. social y política importante. Pero entonces las comisiones de la verdad pueden ser buenas o malas, pueden traer o no verdad, pero no existen si es que los actores políticos no se sientan a la Déjame mesa. bajar del nivel institucional en lo cual estamos en este momento y te quiero hacer una pregunta aprovechando tu experiencia en el conocimiento de las sociedades. En este contexto tenemos un episodio que se difundió ampliamente en YouTube hace unos días de estas mujeres que se bajan del automóvil y se le van encima al policía. A insultar. Entonces, para mí es clarísimo, es el poder somete a la ley. La clase, ¿no? El dinero. Bueno, Y una la amenaza potencial, tácita. De acuerdo. Entonces- No, porque digo, hago la distinción porque De acuerdo. a las Sí, sí, cosas sería- que no vemos en los videos, el poder sometiendo es el jefe diciéndole al subordinado, tú no haces esto, tú no sacas esto. Y eso sucede Pero eso es- todos los sí. días y no lo vemos. ahora a dónde voy, Este es- con este ejemplo es que me gustaría conocer tu opinión sobre qué tipo de diagnóstico se puede dar en términos de sociedad, porque estamos hablando de impunidad. Pero como aquí dónde estamos, aquí ¿no? estamos, Correcto. nos bajamos del nivel institucional y vámonos al nivel ciudadano. Esto es La espantoso, selva. porque bueno, nada más porque se difundió en YouTube y los medios fue tan grotesco, pero esto sucede de manera cotidiana. Y en cualquier colonia popular tratan al policía de la misma manera. Y lo que Peor, ¿eh? refleja en términos de valores y la actitud hacia la autoridad y el clasismo, finalmente, que Porque está si queremos llegar a un prometido. nivel de respeto y de reducción de impunidad, pues sí traemos un problema como sociedad muy profundo. Pues déjame que me refiera nuevamente a lo que tú tan generosamente mencionaste como mi peruanidad. Perú es una sociedad profundamente fracturada y profundamente clasista. Y Lima es una ciudad
que además siendo una megalópolis, es profundamente clasista. Paco, dinos tú, ¿qué es lo que vamos a esperar de los próximos 6 meses en términos de política electoral? Lo que va a llamar más la atención, Ray, es pues ciertamente la elección federal, ¿no? Viene la presidencia, que es lo que siempre llama más la atención, vienen 128 senadurías, vienen 500 puestos en el Congreso, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional, pero además de eso tenemos 7 elecciones para gobernador, incluidas en 15 elecciones locales, lo cual implica 871 presidencias municipales y más de 800 asientos de congresos locales. Lo que nos va a pasar el próximo julio, la verdad es que nunca lo habíamos tenido tan concentrado, y yo creo que sí es bueno decirle a nuestra audiencia que este año van a escuchar de muchos nombres, de muchos puestos, de muchas aspiraciones políticas. Muchas críticas. Y que si les es posible pongan atención a lo que más les importe. Porque si 40 millones de spots. 40 millones de spots y un electorado además que se esperaría con casi 80 millones de electores en 60% de participación, casi 50 millones de mexicanos votando, lo cual también... La verdad es que con un número. panorama político tan abrumador, lo único que nos queda esperar es que a pesar de la crisis económica internacional, las intensas campañas políticas logren revertir o por lo menos contener los efectos negativos económicos de lo que pasa fuera de... Redes sociales. Yo creo que por jugarán un papel importante. Por guerras sucias no nos vamos a quedar Ya atrás. empezaron. Pero jugarán ya un papel que puedan transferirse esta guerra a quita de puntos porcentuales. Sin duda, por ahí va a pasar buena parte. Yo no del soy la debate. señora de la casa, pero sí te puedo decir. Como señora de la mansión. Como señora de la calle, en el mejor de los sentidos. Yo creo que vamos a ver todavía muchos trapos sucios de muchos de los políticos, tanto a nivel local como a nivel federal, muchos intentos por desprestigiar, más los tropiezos que ellos solitos den, que hemos visto que son bastante hábiles en los 3 partidos para tropezarse, con lo cual no vamos a dejar, por un lado, de sorprendernos con eventos, espero que no de violencia y digamos que esto pase a mayores, pero sin duda vamos a tener mucho show y mucho circo. Ahora, con las dicha campañas esta electorales. advertencia, hay que decir también que las campañas electorales son una oportunidad única para debatir temas de sustancia y esperemos que haya algo de eso, ¿no? Este año. Si no huya de este primer semestre electoral, sí es importante oír, es importante escuchar, es importante participar. Pues muy buen año, buenas noches Alejandra, muy buenas noches. Feliz año. Ray, Paco, Paco. muy buenas noches. Los esperamos aquí el próximo domingo en día 1.